Vamos a iniciar el acto 25 de la Asociación Cultural Conde de Aranda y para ello contamos esta noche con la inestimable presencia de don José Luis Borao. José Luis Borao nació en Zaragoza, sin ninguna tradición familiar que pudiera inclinarle a ello. José Luis ya expresó a sus 12 años el deseo de ser cineasta, siendo Borao otro claro ejemplo de este curioso fenómeno que aquí mismo en el Café Gijón analizaba el periodista Tom Castro la temporada pasada, como es el del nacimiento en Aragón por generación espontánea y sin ningún ambiente que lo propicie de grandes cineastas. Dice José Luis que el cine es su razón de vivir, es lo que sustenta su vida, y también ha dicho Borao: mi vida es una especie de lucubración, me gusta mucho lucubrar, vivo inventando historias, vivo un poco fuera de mí. Los grandes del cine, y Borao es uno de ellos, tienen un sexto sentido y son capaces de captar luces, imágenes, escenas que al resto de los mortales pues, nos pasan totalmente desapercibidos. A sus seguidores pues, no nos quedaba más remedio que esperar el testimonio de los amigos, de los estudiosos, para poder conocer esta cara más íntima y desconocida de los cineastas. Yo aquí siempre recuerdo con mucho cariño las historias que nos contaba Pepín Bello, en casa siempre de Luis Buñuel, historias que algunas luego sí que han salido publicadas, pero otras... Y una de ellas, también de este tipo de lucubración, era la Olympiadae Sacrae Vaticanae, que era un concurso de todos los curas del mundo a ver quién decía la misa más rápida. En el Vaticano se grababa el cine y veían a ver quién fallaba, y llegaban los curas alemanes, que eran los que se esperaba, pues eran muy rollizos, muy preparados, y se esperaba que iban a ganar ellos. Echaban polvo estaco en el suelo para entrenar, para correr más punta a punta del altar. Y contra todo pronóstico pues ganó un párroco aragonés, Mosén Rendueles, párroco de Ceniza. Un detalle muy curioso, por los cuales, igual que los boxeadores, que en ese mundo están continuamente dando saltitos y haciendo puños, pues los curas iban continuamente saltando y en vez de hacer puños se santiguaban a gran velocidad, como los boxeadores. Afortunadamente, cada día son más los cineastas que rompen su pudor y nos muestran pues, sus dibujos, sus proyectos originales o publican sus escritos, permitiéndonos tener un conocimiento más completo de su obra. Hoy tenemos que agradecer a José Luis Borao el trabajo de plasmar sus elucubraciones en los 11 capítulos de su libro Camisa de 11 varas. En Camisa de 11 varas, igual que Francisco de Ayala, La cabeza del cordero, relata con especial maestría momentos que cobran protagonismo sobre el antes y el después. Del antes y del después, Borao, como buen director de cine que es, pues nos da solamente algunas claves, pero las suficientes. Me comentaba José Luis que algunos lectores habían definido las historias de Camisa de 11 varas como historias angustiosas. Pero una lectura más pausada, a mi modesto criterio, en Camisa de 11 varas podemos encontrar bastante cotidianidad. Una cotidianidad que se rompe en un momento dado con una chispa, pero que luego vuelve, para bien o para mal, pero vuelve todo a su ser. En busca de esta cotidianidad va el cornudo que pide amparo en la casa que comparte con su mujer y su amante. Esta historia yo la he conocido en Huesca. ¿Sí? Bueno, no vas a decir nombres porque no es tan antigua, pero este señor iba todos los días a comer a casa de su mujer, una famosa jotera, y de su amante que compartía. Y él tenía tan asumido su rol que cuando se encontraba con mi padre por la calle, mi padre era autoridad local, concejal, alcalde y un poco depositario también de la historia local, historiador, cuando se encontraba mi padre por la calle, pues normalmente escarbaba, empezaba a mugir, incluso le embestía, hacía unos pequeños juegos con las... que obligaba a mi padre a simular algún pequeño recorte taurino de vez en cuando. Y para acabar, pues quiero agradecer a José Luis Borao su presencia esta noche entre nosotros y comunicarle que en la asamblea de la Asociación Cultural Conde de Aranda se tomó el siguiente acuerdo: nombrar a José Luis Borao socio de honor de la Asociación Cultural Conde de Aranda por tratarse de un cineasta universal que no ha renunciado a sus raíces aragonesas. Muchas gracias y entregamos a José Luis. Se me ha dicho que yo viniera aquí a hablar del libro y eso ya lo que ha empezado a hacer nuestro amigo Feliciano. Tengo que salir al paso de algunas informaciones en la prensa que han salido estos días donde dicen que son cuentos de películas, lo cual no es cierto. Aparte de que hay 3 historias que están escritas es profeso para el libro, pero las otras están originadas
Sí, en pequeñas sinopsis o biografías de personajes. Yo cuando voy a hacer una película siempre me escribo las biografías imaginarias, claro, de los personajes principales de la película. Que a veces pues luego cuando ya estás haciendo el guión te olvidas de ellos, o de dos haces uno, o de uno haces dos y quedan abandonados y todo eso. Y entonces esos materiales que sí tienen un origen cinematográfico, pero luego yo como, vamos, sé, o debería saber, que el cine es una cosa y la literatura otra muy distinta, y en algunas ocasiones incluso contradictorias, son formas contradictorias de narrar, o sea, coinciden que son narraciones, claro. Pues luego ya a la hora de hacer el libro, cuando se me pidió, pues ya lo tuve que repasar todo y lo tuve que rehacer todo. Son cuentos cuyo origen cinematográfico espero que se haya perdido, porque me he cuidado muy mucho de que no se notara, hasta el punto de que incluso ahora, alguien me lo preguntó hace poco, un periodista, y me dijo, ¿tú adaptarías algunos de tus cuentos para una película? Y yo dije, pues no, pero no por ninguna razón de táctica sino simplemente porque ahora ya no los veo yo como una película. O sea, estos cuentos los he escrito con un criterio de lector. Porque así como siempre he tratado de hacer las películas, y siempre las he hecho además, excepto en dos casos, que fueron al principio, que eran dos películas de encargo, pero todas las demás películas que he hecho yo eran películas que yo pensaba que no se habían hecho antes. Una película te enamoras de una historia y entonces no puedes, tú mismo te intentas quitarla de la cabeza diciendo, bueno, no, otra vez no, una película, me voy a volver a arruinar, no sé qué follón, los tiempos de la censura, los tiempos de las televisiones ahora, los tiempos de los ministerios, los bancos, bueno, todo esto que es una película, y tú mismo te la tratas de quitar de la cabeza, hasta que tú mismo te descubres cada mañana cuando te despiertas, que yo sé lo que es importante en mi vida porque es lo primero que pienso, supongo que le pasa a todo el mundo, cuando abro los ojos, aquello en lo que estoy pensando, que muchas veces me sorprende, realmente es lo que más me preocupa o lo que más me interesa. Bueno, entonces cuando ya al cabo de bastante tiempo de despertarte y estar pensando en esa historia, pues lo mejor ya es hacerla, escribirla, hacer la película, quiero decir, y así me la quito de encima. Ese es el criterio con el que yo hago mis películas y con el que he hecho también estos cuentos. O sea, son cuentos de lector, en el sentido de que son cuentos que yo creo que tengo la presunción y la vanidad y la estupidez, por lo tanto, de pensar que nadie ha escrito antes. Yo recuerdo siempre una frase que es buenísima. Juan Rulfo una vez le preguntaron, ¿y usted por qué escribió Pedro Páramo? Y todos pensaban que iba a contestar, hombre, pues para trascender la idea del indio mexicano, que no sé qué, y situarlo en un ambiente tal, y entonces Juan Rulfo pues se encogió de hombros, muy sorprendido de que se lo preguntaran, y dijo, pues, ¿que por qué he escrito Pedro Páramo? Pues para leerlo. Y es verdad, o sea, yo muchas películas las he hecho para verlas yo, porque yo pensaba que no se habían hecho antes, y las quería hacer para ver cómo quedaban. Y con los cuentos igual, yo estos cuentos me he arrancado con ellos porque pensaba, maravillosa vanidad y maravillosa estupidez, que no estaban escritos antes, que esos personajes no eran corrientes. Tampoco eran extraordinarios, porque no me gustan los personajes extraordinarios, ¿no? Pero sí cumplían con esa circunstancia de que cuando eso ocurre con las personas, y no solamente con los personajes, sino que no hay persona que sea corriente ni vulgar. Esa experiencia la he hecho yo durante muchos años y la sigo practicando, ¿no? O sea, tú conoces al hombre más vulgar del mundo, pero empiezas a tratarlo y vas descubriendo cosas que te sorprenden, ¿no? Y dices, bueno, este tipo, o esta mujer, claro, es un hombre medio, es que no se puede ser más mediocre de lo que es. Pero cuando un día le conoces, descubres que se colecciona sellos, por ejemplo, y dices, bueno, pues ya no es tan mediocre, porque ya coleccionarse sellos, hombre, hay mucha gente que colecciona sellos, ¿no? Pero ya quedan muchos eliminados del 100%, ¿no? Luego descubres que es que su familia, no sé qué, y que entonces se casó con una mujer, ¿qué tal? Y entonces él decidió callarse, no sé qué. Y entonces conforme le vas conociendo, le vas tratando, en el fondo conforme le vas queriendo, porque cuando comprendes a la gente, la vas queriendo. O sea, eso no hay quien me lo quite de la cabeza. Entonces, conforme le vas conociendo, pues descubres que es un personaje único. ¿Qué ocurre? Pues ¿qué ocurre con sus familiares, con su mujer, con su madre, con sus hijos? Pues como ellos le conocen muy bien, para ellos es totalmente único. Quiero decir con eso que las historias más
extrañas, más fuera de estadística, más sorprendentes, pues cuando escarbas en ese hombre totalmente medio o mediocre, como ya he dicho, pues de repente se erige como con una fuerza, con una personalidad, con una individualidad. El hombre medio no existe. Entonces todas esas historias son aparentemente de gentes impares, pero son impares porque he pretendido yo que se les conocía a lo largo del relato, no porque de entrada no fueran perfectamente pares y perfectamente parejos, más bien que pares, ¿no? Como muy bien dice Azorín en un libro que es modélico y que yo siempre saco a colación en cuanto puedo, que es en un pueblecito, Río Frío de Ávila, pues en ese libro dice que el estilo no es más que es una consecuencia fisiológica, ¿no? Que se escribe como se es, cuando se es fiel al escribir a lo que se es, naturalmente. Y entonces, pues, esas historias que ahora es cuando yo descubro, cuando algunos lectores vienen y me dicen, pues me han gustado mucho sus cuentos, digo, que son muy tristes, son muy pesimistas. Eso yo no me daba cuenta, porque al contrario, ni siquiera que moría tanta gente, tampoco me daba cuenta. Lo que yo creía es que tenían un toque personal, un tono, que era mi fisiología, que era una mezcla de pesimismo, que es lo que yo soy, y al mismo tiempo de sentido del humor, o de necesidad del humor, ¿no? Hay esa frase famosa de Churchill, que también la cito cuando puedo, que dice, la fantasía nos consuela de lo que no somos, y el humor nos consuela de lo que somos. Pues entonces yo creía que esa fórmula personal, no porque tenga un valor, un mérito particular, sino porque es la mía, pues que quedaba más patente en el libro y que borraba o podía hacer olvidar pues esa tendencia un poco a lo negro o a lo triste o por lo menos a lo melancólico. Y eso sí que ha sido una sorpresa, porque igual pasa con las películas. Cuando tu película la ves con público por primera vez y descubres que la gente se ríe donde menos te lo esperabas, y también es que a veces se emocionan, no creías tú que se iban a emocionar tanto, y además esa sensación se repite a lo largo de las sesiones y a lo largo de los países, de los festivales y lo que sea, pues llegas a la conclusión de que tú no conocías tu película tan bien como tú creías. O sea que no habías calculado, porque no podías hacerlo, por lo menos en mi caso, la reacción de los espectadores. Pues yo no había tampoco calculado la reacción de los lectores. Estos cuentos están escritos con arreglo a mis gustos de lector. Yo tengo la teoría, en fin, tengo que estar hablando de mí, lo siento mucho, pero a ver si me atrevo Eso aquí. te hemos llamado. Yo siempre tengo la teoría de que los grandes maestros, tanto en literatura, como en cine, como en pintura, como en música, pues son los culpables de los grandes desastres. Nos gustan mucho los cuentos de Chekhov, nos gustan mucho los cuentos de, pues no sé, de Carson McCullers, o de Catherine Mansfield, o de Hemingway, el que sea, ¿no? Y como lector está muy bien, y los paladeamos y los disfrutamos, y se siente uno más o menos identificado, porque también piensas cuando los lees, esto lo escribió pensando en mí. Como cuando ves una película, tienes la estupidez de ver una película que te gusta mucho, que cada vez son menos, las películas son como los toros, ¿no? O sea, cada vez es más difícil ver una buena faena. Pues cuando la ves, tienes la presunción y la vanidad estúpida de decir, pues esto Frisland lo hizo pensando en mí, porque aquí nadie se entera de por qué lo hizo, ¿no? Lo cual evidentemente es una bobada. Con los escritos ocurre igual. Entonces, los lectores disfrutamos muchísimo, por supuesto, con los grandes maestros de la literatura. Eso está fuera de toda duda. Pero los grandes maestros de la literatura, como los de la música, como los de la pintura, como cualquier otra actividad artística, generan a su vez más escritores, más pintores, más músicos, que pretenden, siguiendo los mismos pasos de aquellos, hacerlo tan bien como ellos. Y entonces ahí viene el desastre para el lector. Porque ahora tú lees muchos cuentos y entonces dices, bueno, es que los cuentos, pues, es otra vez Faulkner, pero ahora está un poquito rebozado con Pessoa, y ahora está, y entonces todo te suena a leído, todo te suena a visto, todo te suena... por otra parte, yo lo comprendo, porque es muy difícil ser maestro en nada, pero bueno, el hecho es ese. Entonces, pues a veces hay en los hoteles, a veces cuentos para dormir, no, cuento para no dormir, porque yo
he leído este cuento y es como Faulkner, es que es igual. Entonces no se sabe muy bien en dónde ocurren las cosas y es medio Proust, medio tal, y eso es terrible. Entonces yo estos cuentos, que seguramente están muy mal, pero los he escrito como lector, cuidándome mucho de que nunca me acercara ni a Proust ni a Hemingway, no me habría acercado a nadie y será un disparate, pero por lo menos no he aplicado la fórmula mixta, porque a nadie copia a nadie directamente, la fórmula mixta de voy a hacer medio Hemingway, medio Catherine Mansfield, ¿no? Eso lo cuento no para vanagloriarme, sino para explicar la postura con la que yo me he enfrentado a hacer esto. Bueno, soy muy pesimista, pero al mismo tiempo casi nadie lo nota, porque siempre me estoy riendo y siempre digo yo que en mi caso la sonrisa o la risa no es consecuencia de la felicidad, es una especie de tic nervioso que tienes, ¿no? Que la gente te valora por eso, pero injustificadamente.